Buenos días a todos, soy Ángel Sánchez Recalde, editor asociado de Revista Española de Cardiología. Vamos a presentar el artículo que ha sido seleccionado como artículo del mes para vídeos del editor de Revista Española de Cardiología. El artículo se titula Litoplastia coronaria, lesiones calcificadas, registro multicéntrico, la práctica clínica. Es un estudio, como dice el título, multicéntrico, donde han participado varios hospitales, entre ellos el Hospital del Mar, Hospital Central de Asturias, Hospital Juan 23 de Tarragona, Hospital Universitario de Valladolid y Hospital Universitario de Bellvitge. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a lo que es la ideóloga y autora del mismo, la doctora Beatriz Vaquerizo, del Hospital del Mar, y nos va a contar pues, un poquito de qué va el artículo. ¿Cómo surgió la idea y cuál fue la metodología del estudio, Beatriz? Mira, en principio nosotros empezamos a utilizar esta técnica en agosto y un poco empezó porque lo que había publicado era un grupo sobre todo de los First in Men en el cual se utilizaba esta técnica en pacientes bastante seleccionados y en lesiones muy seleccionadas. Como nosotros empezamos a utilizarlo en pacientes de alto riesgo y lesiones muy complejas, pues decidimos con un grupo de centros españoles empezar un registro prospectivo que pasó el comité ético para evaluar los resultados principalmente a corto plazo y a partir de aquí hacer un seguimiento a más largo plazo. Y cuéntanos cuáles son los principales resultados del estudio. En principio, sobre todo lo que nos dice es a corto plazo, es decir, con un seguimiento a un mes, porque hemos empezado a utilizar esta técnica cuando sobre todo la aterectomía rotacional, que es la técnica más establecida en este campo de las lesiones calcificadas, no funcionaba o creíamos que tenía muy alto riesgo. En principio, lo que se ha demostrado sobre todo es que es segura y eficaz a corto plazo, es decir, te permite fracturar el calcio con un mínimo de complicaciones. No hemos comparado con la aterectomía rotacional, pero los resultados son muy buenos inmediatamente y realmente te permitía implantar el stent de forma segura, es decir, las complicaciones bajas y eficaz porque a un mes no hemos encontrado apenas complicaciones. Lo que pasa es que nos falta el resultado a 6 y 12 meses, que yo creo que ahí está un poco también la clave. Y, o sea, la conclusión, ¿cuál sería tu conclusión del estudio ahora mismo? Pues que realmente es una técnica muy prometedora. Yo creo que ha sido un antes y un después el introducir esta técnica en el mundo del calcio, que llevamos con un dispositivo que es el Rotablator, pues que no se había modificado en los últimos 20 años casi, y realmente no teníamos herramientas que fueran sencillas de utilizar. Esto es un balón que utiliza ultrasonidos para fracturar el calcio, entonces se utiliza como un balón, es decir, la curva de aprendizaje es cero, es decir, tú utilizas esto básicamente como un balón regular para dilatar la lesión. Simplemente tienes que aprender un poquito pues, cuál es el mecanismo de acción, pero que realmente lo que hace es hacer más sencillo tu procedimiento en un paciente que es complejo, pero la técnica es muy sencilla. Entonces, los resultados son muy buenos, nos falta esperar un poquito si a largo plazo se mantienen estos resultados. Y dentro de las técnicas de modificación de placa, ¿dónde situarías actualmente la litoplastia coronaria? Pues la litoplastia coronaria yo creo que es una técnica que ha revolucionado este campo, entonces la aterectomía rotacional jugaba el papel principal y entonces yo creo que esta técnica podría utilizarse sobre todo en el contexto del infarto con elevación del segmento ST, que a pesar de que tenemos una N muy baja, los resultados han sido muy buenos. También en la infraexpansión del stent se han publicado muchos casos y series cortas en los cuales se ha mostrado eficaz y seguro la utilización de esta técnica. Y luego en cualquier lesión calcificada, severamente calcificada, sobre todo de segmentos proximales, en el cual el calcio es concéntrico, también se ha demostrado que esta técnica es muy segura y eficaz. Dentro de todas las técnicas de modificación de placa que tenemos, balones de corte, rotablator, láser, ¿consideras que la litoplastia coronaria sería mejor o excluiría otras técnicas que actualmente usamos? No, yo creo que totalmente es lo contrario. Yo creo que es una técnica súper compatible con las técnicas que hay actualmente y de hecho nosotros en nuestro estudio la hemos combinado con el balón de corte y con la aterectomía rotacional. Nosotros no disponemos de láser, entonces en la combinación con láser no la tenemos, pero con el resto de técnicas lo hemos combinado y realmente funciona muy bien y de forma segura. ¿Y por qué consideras importante la modificación de placa, la placa calcificada antes del implante del stent coronario? Bueno, yo creo que es un clásico que el calcio es el enemigo número uno del cardiólogo intervencionista, porque cuando tienes calcificación en la arteria, la expansión del stent puede peligrar si lo implantas de forma directa o no preparas bien la placa, y sabemos que la infraexpansión del stent va asociada a restenosis a medio plazo y a trombosis a un corto plazo. Entonces, por evitar estas dos complicaciones que de forma constante vemos cuando implantamos stent,
sin modificar la placa, yo creo que es un campo en el cual está habiendo una gran expansión, porque los pacientes cada vez son más añosos, tienen más calcio, entonces este calcio, si no lo modificamos antes, hay más complicaciones a corto y medio plazo, y por eso yo creo que están creciendo estas técnicas de modificación de placa. Y a modo de conclusión y a modo de resumen, Beatriz, en tu experiencia, bueno, siempre hemos utilizado principalmente para modificación de placa el Rotablator. ¿Tú qué nicho le darías a cada técnica? O sea, tú en la práctica clínica habitual, ¿cuándo usas Rotablator? ¿Cuándo utilizas una técnica como litoplastia coronaria? La aterectomía rotacional, yo creo que la indicación principal son lesiones muy severas con un grado de la extensión del calcio muy extensa en el vaso, en los cuales la litoplastia puede funcionar menos, en lesiones en las cuales el calcio es bastante excéntrico y bastante extenso, y principalmente en vasos que no haya mucha tortuosidad, porque la aterectomía rotacional, cuando hay una tortuosidad severa, no funciona tan bien. Entonces, si me dices un tipo de lesión, son aquellas lesiones, por ejemplo, de la descendente anterior, que es un vaso bastante recto en el cual hay una calcificación muy severa, una lesión muy crítica y la extensión del calcio es bastante importante. Entonces, yo creo que la aterectomía rotacional se puede utilizar en muchas indicaciones y la litoplastia igual en vasos un poquito de tamaño más grande o en las indicaciones que he comentado antes. Muy bien, Beatriz, pues nada más. Yo creo que es un estudio muy, muy bueno, es un registro español, es un registro de bastantes pacientes. Nada, esperaremos por resultados ya a más largo plazo y sobre todo por la inclusión de más pacientes para saber en qué lugar puede quedar esta técnica y sobre todo saber beneficios y complicaciones a medio y largo plazo. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a ti. Un saludo.